Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos de las telenovelas turcas. Sí, me refiero a la relación, a veces tormentosa, a veces mágica, pero siempre intrigante entre Demet Özdemir y Can Yaman. Vamos a hablar sobre esa supuesta explosión de tensión, que tanto se ha comentado. ¿Qué pasó realmente entre estos dos talentosos actores? ¿Hubo una pelea? ¿Un malentendido? ¿O es todo una exageración de los medios? Vamos a analizarlo todo con lupa, buscando hechos, rumores y opiniones de expertos para tratar de entender qué ocurrió. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis a fondo de las celebridades y del mundo del entretenimiento, por favor, consideren suscribirse a mi canal. Es completamente gratis y me ayuda un montón. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya saben, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después de su exitosísima colaboración en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en algunos países de habla hispana. La química en pantalla entre Sanem y Can era innegable, y la audiencia se enamoró de su historia de amor. Tanto que muchos empezaron a fantasear con la idea de que ese romance traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas, risas y momentos que alimentaban la esperanza de los fans. La prensa del corazón se hizo eco de cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, interpretándolos como señales de una relación amorosa. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca oficialmente que fueran pareja. Ambos siempre se mostraron muy cautelosos al hablar de su relación, limitándose a decir que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, la imaginación del público es poderosa, y la idea de un romance entre ellos seguía muy viva. Y es aquí donde entran en juego los rumores de esa supuesta explosión de tensión. Después del final de Erkenci Kuş, las cosas parecieron enfriarse entre Demet y Can. Dejaron de verse con tanta frecuencia, y sus interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esa distancia? Empezaron a circular diferentes versiones sobre lo que había ocurrido. Algunos decían que la presión de los fans y de los medios había sido demasiado para ellos, y que habían decidido distanciarse para proteger su privacidad. Otros, más maliciosos, afirmaban que había habido una fuerte discusión entre ellos, una explosión de tensión, provocada por celos, diferencias creativas o incluso por otros intereses amorosos. La verdad es que nunca se supo a ciencia cierta qué pasó. Ni Demet ni Can hablaron abiertamente sobre el tema, y la información que llegaba a la prensa era a menudo contradictoria y poco fiable. Lo que sí es cierto es que su relación, al menos en apariencia, cambió. Can Yaman, por su parte, se enfocó en proyectos internacionales, trasladándose a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare. Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas de éxito. Cada uno siguió su propio camino, y la fantasía de un romance entre ellos se fue desvaneciendo poco a poco. Sin embargo, el tema resurgió recientemente con motivo del matrimonio de Demet Özdemir con el cantante Oğuzhan Koç. Can Yaman no fue invitado a la boda, lo que volvió a despertar las especulaciones sobre una posible mala relación entre ellos. Algunos medios incluso afirmaron que Demet había prohibido explícitamente que Can asistiera al evento. Pero, ¿es esto cierto? Es difícil saberlo con certeza. Es posible que Demet simplemente no quisiera que su boda se convirtiera en un circo mediático, y que prefiriera evitar la presencia de Can para no alimentar aún más los rumores. También es posible que simplemente ya no tuvieran una relación tan cercana como antes, y que no considerara necesario invitarlo. En cualquier caso, lo que parece claro es que si hubo alguna vez una explosión de tensión entre Demet y Can, ya forma parte del pasado. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y parecen estar felices y realizados.
Es importante recordar que al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas personales y sus propias decisiones. Tienen derecho a la privacidad y a no tener que dar explicaciones sobre cada uno de sus movimientos. Como fans podemos admirar su trabajo y disfrutar de sus interpretaciones, pero también debemos respetar su intimidad y no caer en la tentación de inventar historias o de juzgar sus decisiones. La verdad, como suele pasar en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio entre todas las teorías. Es posible que la presión de los fans y de los medios haya influido en su relación. Es posible que hayan tenido alguna diferencia o malentendido. Y es posible que simplemente sus caminos se hayan separado de forma natural. Lo importante es que ambos parecen estar bien y que siguen triunfando en sus respectivas carreras. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Como espectadores podemos seguir disfrutando de su talento y admirando su trabajo, sin necesidad de inventar dramas o de alimentar rumores infundados. Y hablando de rumores, quiero recordarles que es muy importante ser cautelosos con la información que encontramos en Internet y en las redes sociales. No todo lo que se dice es verdad, y muchas veces se exageran las cosas o se inventan historias para generar clics y visitas. Es fundamental contrastar la información y no creer todo lo que leemos sin cuestionarlo. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la realidad es que no sabemos con certeza qué ocurrió. Podemos especular, podemos analizar las señales, pero al final del día, solo ellos saben la verdad. Y si no quieren compartirla, debemos respetar su decisión. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta es que no lo sabemos con certeza. Hubo rumores de una explosión de tensión, pero nunca se confirmaron. Lo que sí sabemos es que su relación cambió, que ambos siguieron adelante con sus vidas, y que siguen siendo dos de los actores más talentosos y populares de Turquía. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y los hechos conocidos para tratar de entender qué ocurrió. En resumen, hemos hablado sobre la química innegable entre Demet y Can en Erkenci Kuş, sobre los rumores de un posible romance, sobre la supuesta explosión de tensión, que pudo haber provocado su distanciamiento, y sobre la ausencia de Can en la boda de Demet. Hemos analizado las diferentes teorías y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los famosos y de no creer todo lo que leemos en Internet. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si es así, por favor, déjenme un like y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y a llegar a más personas. También me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hubo una pelea? ¿O simplemente sus caminos se separaron de forma natural? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos nuevos cada semana sobre el mundo del espectáculo, las celebridades y las telenovelas turcas. Así que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Ampliación de la noticia Para entender mejor la supuesta explosión de tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman, es crucial retroceder un poco y analizar el contexto en el que surgió su relación profesional y posteriormente el furor mediático que la rodeó. Erkenci Kuş no fue simplemente una telenovela más, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y catapultó a ambos actores al estrellato internacional. La fórmula del éxito de Erkenci Kuş residía en una combinación de factores. Por un lado, la trama, una comedia romántica ligera y refrescante, conectó con una audiencia global ávida de historias de amor sencillas y optimistas. Por otro lado, la producción, con paisajes exuberantes de Estambul y una banda sonora pegadiza, contribuyó a crear una atmósfera mágica y envolvente. Pero sin duda, el ingrediente secreto de la telenovela fue la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su conexión en pantalla era palpable, creíble y sobre todo, muy atractiva para el público.
Interpretando a Sanemi Khan, dos personajes con personalidades contrastantes pero complementarias, lograron transmitir una historia de amor que resonó con millones de espectadores. La naturalidad de su interacción, las miradas cómplices, las risas compartidas y las escenas románticas, todo parecía demasiado real para ser solo actuación. Y fue precisamente esa ambigüedad, esa línea difusa entre la ficción y la realidad, lo que encendió la chispa de la especulación entre los fans y los medios. La presión mediática sobre Demet y Khan se intensificó a medida que Erkenci Kuş ganaba popularidad. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizado con lupa y transformado en titular de noticias. Se les seguía a todas partes, se publicaban fotos robadas y se inventaban historias sensacionalistas para alimentar el morbo del público. Los fans, por su parte, inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo, felicitaciones y, sobre todo, súplicas para que confirmaran su relación. Crearon hashtags, editaron vídeos y organizaron campañas para demostrar su amor y su deseo de verlos juntos. En medio de este torbellino mediático, Demet y Khan se mantuvieron prudentes y cautelosos. Conscientes de la presión a la que estaban sometidos, optaron por no alimentar los rumores y se limitaron a reiterar que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, su ambigüedad solo sirvió para echar más leña al fuego. La dinámica de trabajo en el set de Erkenci Kuş también contribuyó a crear un ambiente de tensión y especulación. Se rumoreaba que las jornadas de grabación eran largas y exigentes, que las diferencias creativas entre los actores y el equipo de producción eran frecuentes y que la presión por mantener el éxito de la telenovela era asfixiante. Algunos testigos afirmaron haber presenciado discusiones acaloradas entre Demet y Khan, aunque nunca se confirmaron los detalles. Se decía que tenían puntos de vista diferentes sobre la interpretación de sus personajes, que competían por el protagonismo y que la tensión en el set era palpable. Después del final de Erkenci Kuş, la relación entre Demet y Khan pareció enfriarse. Dejaron de verse con tanta frecuencia, sus interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y sus caminos profesionales se separaron. Khan se trasladó a Italia para protagonizar Viola come il mare, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. Este distanciamiento alimentó aún más las especulaciones sobre una posible explosión de tensión entre ellos. Se rumoreaba que la presión mediática, las diferencias creativas y los celos habían provocado una fuerte discusión que puso fin a su relación. La ausencia de Khan en la boda de Demet con Oğuzhan Koç volvió a encender la polémica. Algunos medios afirmaron que Demet había prohibido explícitamente que Khan asistiera al evento, mientras que otros sugirieron que simplemente no había sido invitado. En realidad, es imposible saber con certeza qué ocurrió entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos han sido muy discretos al respecto y han evitado hablar abiertamente sobre el tema. Lo que sí es evidente es que su relación cambió después de Erkenci Kuş, y que la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en su distanciamiento. Es importante recordar que Demet y Khan son seres humanos con sus propias vidas personales y sus propias decisiones. Tienen derecho a la privacidad y a no tener que dar explicaciones sobre cada uno de sus movimientos. Como fans podemos admirar su trabajo y disfrutar de sus interpretaciones, pero también debemos respetar su intimidad y no caer en la tentación de inventar historias o de juzgar sus decisiones. La lección que podemos extraer de este caso es que la presión mediática y las expectativas del público pueden tener un impacto devastador en la vida de las celebridades. Es importante ser conscientes de que detrás de las pantallas y las alfombras rojas hay personas reales con sentimientos y emociones. Debemos aprender a disfrutar del trabajo de los famosos sin invadir su privacidad ni juzgar sus decisiones personales. Debemos recordar que son seres humanos como nosotros y que merecen el mismo respeto y la misma consideración. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, lo mejor que podemos hacer es admirar su talento, disfrutar de sus interpretaciones y desearles lo mejor en sus respectivas carreras. Y dejar que el tiempo cure cualquier herida o malentendido que haya podido surgir entre ellos. Al final, lo importante es que ambos sigan triunfando y haciendo lo que más les gusta, actuar.